Estábamos con el comandante Juan Velázquez. Comandante, ¿cómo está usted? Julio César, muy buenos días, gusto saludarlo, Montserrat. ¿Cómo está, comandante? Comandante, aquí. Muy bien. A ver, le vamos a preguntar una. ¿Cuáles son los trabajos esenciales, los considerados de primera necesidad? Porque acá hay un tema que todavía la autoridad, que no tienen que ser ustedes los carabineros, no ha hecho una lista. Entonces, finalmente, va a tener que ser incluso criterio del propio carabinero o de la persona que controla si ese certificado, ese permiso colectivo corresponde o no a un trabajo de primera necesidad. Ahí estaba hablando, por ejemplo, Lucho Ugalde, las trabajadoras de casa particular, ¿están consideradas dentro de los trabajos esenciales? Montserrat, el listado de trabajos esenciales está claramente establecido en el instructivo para permisos de desplazamiento, ¿ya? Son muchos los trabajos. En definitiva, voy a tratar de recordar algunos sectores productivos, como por ejemplo transportes, ¿ya? Educación, seguridad privada, servicios de utilidad pública, servicios públicos, ¿ya? Es decir, son un sinnúmero de actividades económicas, actividades productivas que están largamente desglosados en el instructivo para permisos de desplazamiento que emite el Ministerio del Interior desde el año pasado, como decía Julio César recién, ya desde el mes de marzo del año pasado. Lamentablemente, las trabajadoras para casas particulares no están consideradas, ¿ya? ¿Quiénes están considerados como para trabajos particulares o en casas particulares? Son aquellas personas que prestan servicios, ¿ya?, a personas de la tercera edad. Cuidado. ¿Ya? O cuidado para personas de la tercera edad y para personas discapacitadas, ¿ya? Lo cual debe estar previamente comprobado. Y tomándome de este último permiso, voy a hacer un alcance de inmediato de una nueva instrucción que recibimos el día de ayer. Para las personas de la tercera edad que tienen 85 años o más, no es necesario comprobar el estado de salud de la persona o que requiere de algún cuidado especial, porque por razones obvias ya su edad, tan solo por su edad, amerita un cuidado especial. Hasta antes de esto pedíamos un certificado médico que acreditara aquello, pero con una nueva instrucción que salió el día de ayer desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, ese trámite cambió y aquellas personas de 85 años o más no necesitan acreditar el estado de salud. Juan, ayúdenos con esto para ser bien concreto. Si hoy día una trabajadora de casa particular, una señora como la que acabamos de ver en pantalla, va desde una fase 1 de una cuarentena a una fase 2, ¿está incumpliendo la ley? Estaría incumpliendo la ley porque resulta que no está considerado los trabajos para trabajos domésticos, ¿ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, hay o sea, le vamos a pedir a los empleadores de fase 1 que no hagan ir a su colaboradora? ¿Cuál es la idea, Julio César? El fin último o la causa de esta determinación, ¿ya? Resulta que una persona que se mueve diariamente entre su domicilio y el otro domicilio donde ejerce laboralmente puede ser fácilmente portadora del virus COVID-19, ¿ya? Infectarse a lo mejor en la calle o en el transporte público, y en vez de ir a cuidar, a lo mejor ir a infectar a la familia donde trabaja o a su propia familia al retorno. Entonces, ese es uno de los motivos. Cuando recién partimos con esto, inclusive la subsecretaría recomendaba y se ha recomendado el hecho de que las trabajadoras de casas particulares durante el periodo de cuarentena ojalá se queden puertas adentro para evitar ese desplazamiento, ese ir y venir desde y hacia la calle, ¿me entiende? Pero eso es importante, comandante, que acá hay un tema complejo, porque finalmente el llegar a un acuerdo de puertas adentro tiene que ser de mutuo acuerdo. Absolutamente, entonces, así es. Ahí es súper importante también si la trabajadora o el trabajador de casa particular no está dispuesta a un régimen de puertas adentro, no puede ser obligado a ello.
No, por supuesto. Es que eso es importante, no es que a usted sí. le incumba en ese sentido, porque es un tema como del estatuto laboral que se implementó frente a esta coyuntura. Absolutamente, Pero en el fondo, absolutamente. el permiso para trabajar para trabajadoras de casa particular debería llegar de común acuerdo. Y eso es súper importante porque hay trabajadoras de casa particular que no pueden trabajar puertas adentro, simplemente, porque también tienen que cuidar a su familia. Pero también hay otros casos, por eso yo creo que también las excepciones son complejas, porque claro, existe autorización para quienes están a cargo del cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad. Pero resulta que hay parejas o hay madres, jefas de hogar, como la mayoría de los hogares en Chile, que trabajan en un trabajo de primera necesidad y que no, por tanto, no hace teletrabajo. Y a ella, a sus hijos o su hijo o hija, lo cuida una trabajadora de casa particular. ¿Qué se hace en ese caso finalmente? ¿Cuánto criterio hay del propio carabinero que está fiscalizando para adecuarse a los distintos casos que le puede presentar la gente? Monserrat, partamos señalando lo siguiente. Estamos clarísimos que el tema contractual, si acaso existe, señala de que la persona trabaja puertas afuera, ya obviamente se debe dar cumplimiento a aquello y a no otro y no a otra disposición. Por eso mismo que dije que en ese momento se recomendaba, ojalá que se llegue precisamente, como usted muy bien dice, a ese acuerdo entre empleador y trabajador o trabajadora para que eso pudiese suceder. Bajo ningún punto de vista, el empleador puede obligar a una persona que trabaja puertas afuera a que lo haga puertas adentro, dejando zanjado común acuerdo. De común acuerdo, absolutamente. Y yo creo que son muchas las cosas que se deben hacer de común acuerdo, Monserrat. Inclusive hasta la voluntad social que debe existir en este momento, la conciencia social por la situación pandémica que estamos en estos momentos viviendo. Ahora bien, en materia de ¿Para quién es el parte? Permiso, ¿Para quién es el parte? ¿Para el empleador o para la trabajadora? Para la persona que infringe en este caso, ¿ya? Sería para la trabajadora, ¿ya? Ahora bien, en materia de el permiso para trabajadoras de hogar, ¿ya? O que trabajan en casas particulares, claramente tiene toda la razón usted, Monserrat, ¿ya? En el sentido de que muchas personas trabajan en empresas esenciales y necesitan del cuidado para el cuidado de los niños, ¿ya? Para el cuidado de sus hijos. Pero como le explicaba hace un rato, aquí el tema es tratar de proteger el bien mayor y precisamente la salud de esos niños que a lo mejor están al cuidado de esta persona y que podría revestir un factor, una suerte o una variable de eventual contagio, como dije hace un rato, por ese ir y venir desde y hacia la calle. Claro, lo que pasa es que aquí es donde está la colisión, porque hay mucha gente que va a tener que organizarse en la casa y que también está en cuarentena y que los hijos están estudiando online y que se pueden quedar en la casa y ellos harán las cosas que a lo mejor hacía esta trabajadora o este trabajador. Pero hay gente que, por ejemplo, trabaja en salud. Claro. Entonces, en un supermercado. Aquí es donde está la colisión, que trabaja en salud. Por ejemplo, que los dos trabajan en un hospital, por ejemplo. Entonces, tienen hijos y que lamentablemente, ¿no es cierto?, los hijos están también online, entonces los tiene que ir a cuidar a alguien. Para los trabajadores de la salud, Julio César, existe precisamente esa excepción en el instructivo. Da la inmensa labor que han Pero realizado debiera hasta el existir momento también para vaya... los trabajadores del supermercado, comandante. Es decir, para claro, todos aquellos trabajadores de trabajos esenciales, debiera existir la posibilidad del permiso para quien está encargado del cuidado de los niños. ¿Y cómo es ese salvoconducto? A ver, explíquenos de ese permiso. A ver, el permiso para ¿cómo se llama? Para trabajar, para las cuidadoras de hijos, cuidadoras o cuidadores o tutores que a lo mejor, o personas que se dedican al cuidado de los niños, de funcionarios de la salud, lo hacen con un certificado que emite el empleador
¿ya? Y con la respectiva identificación de los turnos que esa persona o que ese funcionario de la salud está realizando. Ello es conocido como el permiso de desplazamiento colectivo, no necesariamente con un permiso único colectivo, que es el que emite el empleador. Ahora bien, al alcance que me hacen ustedes, claro, muchas personas... A ver, no, es que comandante no se entendió. A ver, una trabajadora de casa particular que trabaja para un matrimonio, para una pareja, ambos trabajadores de la salud. Esa trabajadora de casa particular se baja en la estación del metro, le piden los papeles. ¿Qué papel debe llevar? Bueno, debe presentar el documento que acredite que trabaja con un funcionario de la salud, ¿ya? Los turnos que tiene esta persona, la identificación de ese funcionario de la salud, y todo ello emitido por el jefe respectivo del funcionario de la salud a la casa del cual va a trabajar. Eso yo lo encuentro súper. Es decir, la señora que trabaja en la casa de esta pareja de la salud, en el fondo tiene que llevar un papel del jefe, de la madre de la jefa de hogar. Es decir, el doctor que es jefe de la TENS... Absolutamente, sí. Porque es que es súper enredado, comandante. No, a ver, desenredémoslo un poco. Ya solamente es un certificado ya de la persona donde trabaja la trabajadora de casa particular, en que acredita los turnos, ¿ya? Más cédula de identidad, fotocopia de cédula de identidad, documentos que acrediten que ella trabaja en un domicilio de un funcionario de la salud, ¿ya? Y con eso automáticamente tiene esa facultad para poder transitar, desplazarse puede ser un papel, y regresar a su domicilio. Puede ser un certificado simple, de la clínica, del laboratorio. Absolutamente. Con un certificado simple, con un documento simple emitido, debidamente firmado y timbrado por el empleador del funcionario de la salud, ¿ya? Lo mismo, indicando claramente los turnos. Ya se puede realizar. Lo mismo ocurre para familiares que ayudan. Por ejemplo, aquí me llega el caso de dos personas que trabajan en transporte, son esenciales en el término de que transportan las muestras de laboratorio. O sea, son súper, hiper esenciales hoy día, ¿no es cierto? Para la trazabilidad, los PCR, todo. Entonces, ellos le cuidan a los niños, porque son chicos, una de las mamás, la suegra, la abuelita, digamos, de los niños. Así es. ¿Está también permitido que ella saque su salvoconducto que va a cuidar a los niños de personas que trabajan? Claro, o sea, son personas que están dedicadas al cuidado de los niños. A lo mejor puede ser algún familiar. Perfecto. Puede ser algún familiar, no necesariamente trabajadora bajo un convenio contractual. Puede ser algún familiar del trabajador de la salud. Por ese lado no hay inconveniente. Entonces, de esa manera se soslaya, Montserrat, la consulta cuando usted lo hacía en cuanto a qué sucede con los trabajadores de la salud, que todos sabemos que son tan importantes. Ya, pero en el fondo el tema es, para los trabajadores de la salud lo tenemos claro, pero corre para todos los trabajadores de trabajos esenciales, es el tema. La persona que trabaja en el Banco Estado. O sea... Es que es el tema. Absolutamente. La persona que trabaja en el Banco Estado también tiene que trabajar, jefa de hogar, está sola. Y la persona que le va a cuidar a sus niños es una trabajadora de casa particular. Esa trabajadora de casa particular tiene que llevar un certificado de su empleadora, del jefe de su empleadora. Parece que lo estamos enredando nuevamente, Montserrat, ¿ya? Resulta que en la excepción, las trabajadoras de casas particulares, de casas particulares, no están contempladas en el instructivo, ¿ya? Sin perjuicio, la excepción en este caso son los trabajadores, aquellas personas que cooperan o trabajan con los hijos de funcionarios de la salud. Ya, Así es.
Ya, pero entonces es más restringido este permiso solamente a funcionarios de la salud. Pero uno entendería que los funcionarios del Banco Estado, de algunas otras personas, lo hicieran primero la fórmula teletemática si se puede, telemática. Si no se puede, deberían tener algún tipo de certificado las propias instituciones como para que las jefas de hogar puedan ir a trabajar, si es que se les requiere en un puesto que sea trascendente. Los trabajos esenciales son las cajeras del supermercado, siguen trabajando. Los supermercados, entonces hay todo un sector que no está cubierto por esto y que son, y le voy a decir, usted no tiene, a ver, hay una encuesta del trabajo de las mujeres en cuarentena. Mujeres que son profesionales, mujeres que son trabajadoras, son las que se llevan todo el peso. Las mujeres se dedican a trabajar y 7 horas a los trabajos de la casa, es decir, no duermen. Pero absolutamente. Los hombres, pero una encuesta, los hombres que también están en teletrabajo, entre 45 minutos y 1 hora a trabajos domésticos versus 6, 7 horas de las mujeres, que también trabajan. Entonces aquí hay un tema que es terrible para la situación de la mujer, estrés, pero además que, yo soy comandante, que usted no tiene la culpa. Pero entonces, estas mujeres que trabajan, por ejemplo, que tienen que salir a un supermercado, que tiene turnos de 7, 8 horas, necesita ayuda en su hogar y finalmente están todas ellas viviendo un infierno, porque no tienen... Yo concuerdo. Entonces, ahí admitamos que hay un vacío, porque las mujeres y los hombres que son de primera necesidad no son solamente los de la salud. Entonces ahí se puede perfeccionar el sistema quizás, comandante. Montserrat, yo concuerdo plenamente con usted. Bueno, todos tenemos una madre, los hombres estamos casados con una mujer y bueno, en el caso mío tengo 2 hijas, ¿ya? Entonces claramente sí, hay que reconocer que la mujer hace un trabajo pero inmensamente loable, es profesional, es madre, tiene que estar a lo mejor en la casa haciendo teletrabajo con una mano, con la otra mano en este caso cocinando y cooperándole al hijo de quinto básico o a la hija de quinto básico con el telestudio. Entonces, sí, estoy perfecta y absolutamente de acuerdo con usted, Montserrat, en ese aspecto, en el loable trabajo que realiza la mujer. Y ojalá vayamos avanzando absolutamente en todo esto que guarda relación con equidad de género, con paridad de género y todo aquello, para que los hombres también cooperemos un poco más en este inmenso loable trabajo que tienen las mujeres. Sí. Comandante, ya. Dicho esto, ¿qué pasa con los cultos religiosos? Los bautizos, las misas, el matrimonio, el casamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Se tiene que suspender, ¿no? Perfecto. En materia de los cultos religiosos, bueno, están prohibidos en este momento en situación de cuarentena todos aquellos aspectos que generen una aglomeración de público importante, ¿ya? Sin embargo, los cultos religiosos, por ejemplo, los funerales están debidamente autorizados y asistencias funerales están debidamente autorizados con el permiso, ya con el salvoconducto por ¿cómo se llama? Por trámites funerarios, ¿ya? Y los cultos religiosos, obviamente respetando los aforos, se pueden realizar. Máximo que al parecer hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema por ahí, entonces tendrá que hacerse la bajada necesaria al respecto. En esta materia, Julio César, bueno, y en las otras materias también. Pero los cultos religiosos, presenciales están prohibidos en este instante, en la cuarentena. Absolutamente. Absolutamente. Ya, sí. En cuarentena no se pueden hacer cultos religiosos, pero en fase 2... En fase 2 sí se pueden realizar cultos religiosos de lunes a viernes, realizando los aforos. Claramente hay que recordar que durante sábado y domingo la comuna que se encuentra en fase 2 cae automáticamente a cuarentena y se rige por las normas de cuarentena. Y cuando en fase 2 se puede hacer cultos religiosos de lunes a viernes, ¿cuál es el aforo? A ver, pensemos que en lugares abiertos estamos hablando de hasta 20 personas, lugares cerrados
lugar cerrado hasta 10 personas, pero aquí existe un punto importante, ¿ya? Y no tengo la claridad exacta respecto a los metros cuadrados que debe tener cada espacio cerrado, ¿ya? El culto religioso está dado también por el metraje cuadrado que debe existir en relación a la cantidad de personas que se encuentran al interior de ese espacio cerrado. Es decir, eso en la no lo tengo claro catedral en estos momentos. en Sí. la Catedral de Santiago, ahora no porque están en cuarentena, pero hace 2 semanas que estaban en fase 2, o en una iglesia grande que está... ¿Podría ser que debido a la ecuación metro cuadrado por persona estén al interior de esa iglesia más de 10 personas? No. No. Ya. Ese es el punto, Montserrat. Máximo Gracias, 10. gracias, Si es Julio. más chica, tiene que ser menos. Máximo, si es más chica, corre Menos el metraje gente. cuadrado. Ya. ¿Ok? Puede Si ser es más chica, corre el metraje cuadrado. Puede ser en un lugar, en un espacio así de 1 kilómetro, pero hay 10. Ese es el aforo máximo. Exacto. ¿Ah? Así es. Y después en exterior, 20. En exterior, 20. Hemos dicho, pero me lo preguntan 2 veces. Mi madre está con Alzheimer. Necesito ir a verla, estoy en cuarentena, necesito el permiso para la cuidadora. ¿El permiso de cuidado para una persona mayor, para un enfermo, está en la comisaría virtual o hay que ir a la comisaría? No, el permiso de cuidador, ya sea algún familiar o alguna persona que esté contratada por la familia para cuidar a una persona, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, se solicita directamente en comisarías territoriales. ¿Cuál es el procedimiento? Aparte de presentar la declaración jurada que existe en C19.cl de cuidado de adulto mayor, si acaso la persona es menor a 85 años de edad, la persona que va a estar sometida a cuidado, el cuidador, ya sea contratado o sea un familiar, debe presentar el contrato, por ejemplo, de trabajo o el vínculo laboral que tiene, o un vínculo familiar, perdón, que tiene con esa persona, más comprobar la situación de necesidad de cuidado. Eso es hasta los 84 años, 364 días, porque de los 85 años hacia arriba, conforme a una nueva disposición que salió el día de ayer, no se necesita comprobar el estado de salud de la persona sometida a cuidado, porque se subentiende que personas mayores de 85 años absolutamente necesitan de cuidados especiales. Mire, comandante, es que sabe que lo encuentro, perdone que lo diga así, pero lo encuentro súper enredado. Para que la persona que cuida a un adulto mayor hasta 85 años tiene que ir a la comisaría, no puede hacerlo virtualmente, tiene que ir a la comisaría, tiene que presentar un papel que acredite que ella es pariente o cuidadora de una persona hasta 85 años. Así es, pariente o trabajador de esa persona hasta 85 años. Si es mi mamá y yo la voy a cuidar todos los días, tengo que mostrar un carnet que diga mi apellido y el apellido de la mamá. ¿Cómo? ¿Cómo acredito que ella es mi mamá y la voy a cuidar? Absolutamente. Si acaso usted necesita acreditar que su mamá, Montserrat, puede ingresar al registro civil, obtener el certificado de nacimiento, la fotocopia de la cédula la fotocopia de la cédula de identidad de la mamá, y con eso lo acredita. No le veo el enredo, Montserrat. Ya, no, es que en ¿sabes realidad, qué? no se lo veo. Imagínese, hay una señora que vive en un lugar que no tiene acceso al registro civil online. Entonces tiene que buscar otro alguna papel. Alguna fotocopia de cédula de identidad, podrá tener. Ya. Entonces la persona... Tengo un ejemplo de una amiga. Como el comandante Le voy a preguntar, de la comandante. comisaría virtual, déjame darte este punto. Como el comandante de la comisaría virtual están acostumbrados al trámite online, por eso lo primero que él te dice es el certificado. Un certificado de nacimiento, un certificado que son rápidos, efectivamente, sí. En el registro se funcionan rapidísimo, te agarras el pantallazo, son gratis, y lo obtiene al tiro. Pero la Monse le pone el punto que hay mucha gente que no está en el mundo digital, ni está en eso. Entonces, ahí, claro, corre la fotocopia, corren los 2 carnets y corre el criterio también de... Absolutamente. O sea, si quiere pasar el pastor de Paillí, güey, ¿cómo se llama? Mire, pero yo tengo una amiga
esa realidad, Julio César, mira, la realidad quizás de la ausencia de tecnología la conozco muy bien. O sea, yo soy oriundo del campo, de la comuna de Cochamó, específicamente de Río Puelo. Entonces, claramente, si acaso alguien va al retén Río Puelo, ya a pedir un documento o un permiso para cuidar a un familiar, inclusive el jefe de retén de Río Puelo va a conocer a todas las personas, de la localidad. Entonces, hay muchas formas de poder acreditar aquello. ¿Ya? Comandante. Fotocopia de cédula de identidad, ya. una foto con el celular. ¿Me entiendes? O sea, hay un sinnúmero de aspectos que se puede comprobar ese vínculo. Hay que ingeniársela ya. Pero mire, yo tengo una amiga que el día de ayer dice: ayer anduve por 5 comisarías para que me pudieran dar el permiso para la persona que cuida a mi madre, que es adulta mayor y tiene Alzheimer. Fui a 5 comisarías, pero nadie me pudo dar una solución porque nadie sabía qué papel necesitaba y cómo podían cursarme este permiso para cuidado de una adulta mayor enferma. Absolutamente fácil. Esta persona tiene Alzheimer, debe existir algún certificado médico, si acaso es menor de 85 años, más acreditando que ella es la hija, la comisaría debieron haberle entregado el permiso. ¿Ya? Pero usted admite en ese sentido que hay porque como es complejo, me imagino que también hay dificultades en bajar la información entre todos quienes están atendiendo, los carabineros que están atendiendo una comisaría. Es decir, yo creo que a mucha gente le pasa que de repente un carabinero le dice una cosa o no todos los carabineros manejan al dedillo esto porque son muchos permisos. ¿Qué puede hacer esta persona que finalmente, y se lo digo que es de verdad, se fue a 5 comisarías y no le solucionaron el problema porque no estaba la información en carabineros? A ver, primero la información, la bajada se hacen en forma oportuna. La persona en este caso debería perseverar, ¿ya? Y ojalá que nos esté viendo en estos momentos, ¿ya? Y concurrir a un cuartel policial, señalando claramente lo que está lo que se encuentra en el instructivo, que es conocido tanto por la ciudadanía desde el punto de vista de sus derechos y tanto por Carabineros de Chile desde el punto de vista de nuestras obligaciones profesionales, en el sentido que para obtener ese permiso solo debe acreditar por la vía más fácil el vínculo familiar que tiene en este caso con su mamá y que su mamá sufre la enfermedad de Alzheimer. Ese permiso le sirve para siempre, para los 365 días, ¿no es cierto?, del año. Si acaso existe alguna enfermedad de Alzheimer, obviamente va a estar debidamente certificado. Si acaso la persona es menor de 85 años de edad, para no enredarnos a cerrar, si acaso la persona es mayor de 85 años de edad, no debe acreditar tal enfermedad, sino que solamente la edad. Ya. El permiso tiene una duración de 1 semana, ¿ya? De lunes a domingo o de lunes a domingo, es semanal, o sea, las personas deben sacar este permiso en forma, ¿cómo se llama?, semanal. Como los permisos colectivos. Pero hay que ir a la comisaría una vez a la semana. Hay que ir a la comisaría una vez a la semana. Si es cuarentena, pues, sí. Yo te entiendo, pero también estamos en una situación de excepción. Claro, lo que pasa es que también tú quieres reducir la movilidad. Claro. Entonces también podría ser. Montserrat, solo le aporto. Quizás usted podría aportarle, porque yo sé que usted no pero finalmente, como queremos reducir la movilidad y esta cuarentena va a durar 2 semanas mínimo, de repente deberían hacer los permisos para que efectivamente las personas no tengan que ir a la comisaría. Claro. Montserrat, ¿sabes qué? Mira, la verdad, yo creo que las voluntades deben partir de parte de nosotros mismos, ¿ya? Aquí hay que tratar de ver la parte media llena del vaso, porque si acaso nos acostumbramos a ver la parte media vacía del vaso, por supuesto que no vamos a llegar a un acuerdo, a un consenso nacional nunca, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cómo se llama?, es tratar de ver la parte media llena del vaso. Es que entiendo que esto también tiene que ver con una formalidad que tiene que ver por a cada cuánto se decreta la cuarentena, ¿no? Absolutamente. Porque las cuarentenas parece que se decretan semanal, o sea, el rango de esto es semanal y después se agrega otra semana.
Entonces no te pueden a una cuarentena semanal dar un permiso quincenal. Entiendo que esa es la lógica, porque una vez la pregunté a una autoridad. O sea, estás en cuarentena una semana, por lo tanto no te pueden dar un permiso de un mes. Claro, pese a que en cuarentena generalmente y máximo podría estar una comuna hasta un mes, ¿ya? Pero semana a semana se van modificando el estado de las respectivas comunas conforme a la evaluación que hace fundamentalmente el Consejo Asesor COVID de la Presidencia. ¿Ya? Entonces, claro, puede suceder que a lo mejor entre cuarentena esta semana y en 2 semanas más salga, o salga la próxima semana. Eso va a depender de las variables que someten a estudio el Consejo Asesor COVID para poder determinar en qué estado va a estar cada comuna. Sí, entonces, y lo otro para poder llevar un control. Yo aquí creo que hay que hacer un llamado a la comunidad. Hay un desfase entre el anuncio y la aplicación de la norma. Es decir, hoy día jueves se entra en cuarentena, pero esto se anunció el lunes. Entonces está lunes, martes y miércoles para que si a alguien le cuida a la mamá, se preocupe por la mamá y le saque una fotocopia al certificado, digamos, y haga el permiso. Lo que encuentro grave es que la señora haya ido a 5 comisarías y nadie haya sabido, y usted sepa el tiro. Eso es grave. Yo creo que hay al menos un telefonazo. Al menos un telefonazo. Hay 3, 4, 5 que está pasando, ¿no? QLR, algo así. Pero lo otro es que también creo que la gente tiene que ser proactiva. O sea, nadie le dan cuarentena, le dicen hoy día a las 12 y parte mañana. Entonces tiene varios días para poder hacer sus papeleos y todo eso, y hay para poder sacar su papelito, para ir a sacar una fotocopia, no sé. Entonces creo que ahí, para hacer match, para que sea mutuo esto, para que el país funcione, tienen que poner un poquito todo de su parte. En esa parte lo entiendo. Sí, o sea, porque creo que había plazo para sacar una fotocopia de 3 días y todo. Pero es malo que una señora recorra 5 comisarías y no le den el papel, po. O sea, entonces los dos lados tienen que estar dispuestos. Claro. Eso. Bueno. Hay que reconocer ese aspecto. Y bueno, como podría suceder con cualquier persona, interesante sería que Montserrat nos hiciera llegar o me hiciera llegar el contacto de esta persona, ya, para saber a qué comisaría fue, cuándo fue, y fundamentalmente para ayudarle a solucionar el problema. Y de hecho me pidió su teléfono, pero no sé si dárselo porque es catete, mi amiga, no sabe lo que es. Ningún problema, Montserrat. Aquí la conocen, es productora. Ya, pásele mi número, así obtenemos información de primera fuente, le solucionamos el problema. Y por el otro lado, a nosotros nos sirve para hacer mejora continua, mejorar nuestros procesos, nuestro alineamiento estratégico y hacer mejores bajadas. Ya, entonces, como bajada, toda la gente mayor de 85 años no hay que acreditar nada, solamente con un poder simple la puede ir a cuidar. Puede pedir su pase. Menores de 85 años tienen que acreditar el cuidado de la enfermedad. El estado de salud. El estado de salud. Y si no es cuidadora, si es parentesco, tiene que tener un certificado, algo que acredite el parentesco, voy a cuidar a mi mamá. Ese es el protocolo. Exacto. Y en la comisaría deberían darle el papel a la primera, no a la sexta, no a la quinta. Así, absolutamente. A la primera, ya. Los papás que tienen que llevan a los hijos el domingo, por ejemplo, porque siguen las clases telemáticas igual, ¿sigue el salvoconducto que se estaba aplicando hasta ahora? Se va a reinstaurar ese permiso temporal individual para que los papás puedan dar cumplimiento a esa disposición de tribunal. Así que se va a reinstaurar ahora ya. ¿Cuándo, comandante? Porque justo este fin de semana que no se puede salir, ya los padres que están con régimen de visita y todo, ¿debería estar listo para mañana? Absolutamente, sí. Para mañana ya en comisaría virtual. Sí. A través de comisaría virtual. Perfecto. El único trámite que no se puede realizar en comisaría virtual en estos momentos, de la batería y de la cantidad de servicios y de permisos que tenemos en este momento, va a ser durante el fin de semana el permiso de desplazamiento general.
El resto está absolutamente disponible en comisaría virtual y en nuestros cuarteles territoriales, como digo, aquellos que están que deben entregarse en comisarías. Hay una pregunta que se repite, comisario, mucho, que tiene que ver con pongamos por caso, un hijo que está en Santiago pero el papá está en Talca, Curicó, Concepción. ¿Tiene un permiso interregional para poder ir un día a abastecer a su papá? A ver, si acaso se necesita ese desplazamiento que ya es bastante largo, nosotros también tenemos a disposición en comisarías territoriales el permiso número 12 del instructivo, que se refiere a casos urgentes y calificados, ¿ok? Si acaso una persona tiene un caso urgente y calificado, como un familiar que no tiene otra posibilidad de abastecerse, por supuesto que esa situación la comprueba en carabineros de comisaría territorial y podría optar a ese tipo de permiso. Perfecto, comandante. Queremos agradecerle mucho a que haya estado conversando con nosotros. Son muchas las dudas y que también nuestra vocación es poder ir aclarándolas con los conocimientos suyos, lo que nosotros hemos ido aprendiendo, pero la verdad que cada caso es bien particular y es por eso entonces que es necesario estos espacios. Gracias, comandante. Suerte con lo que viene. Muchísimas gracias a ustedes. 9:27. Permiso récord. Una muy linda jornada. Muchas gracias. ¿Cuántos permisos han entregado desde que partió la cuarentena, más o menos? 237 millones de permisos, Julio César. Solo de permisos temporales individuales. Llegamos al pic el sábado pasado, ¿sí? El sábado pasado, con 2.050.000 permisos en un día. 237 millones de permisos. Bueno, si esta es una cifra que es del año entero de cuarentena. Enterito, de marzo a marzo. Desde el 23 de marzo, para ser un poco más específico. Estamos un año y 2 días. Un año y 2 días. Un abrazo ahí, 237. Gracias, doctor. Gracias. Oye, qué cantidad de permisos hay. A uno que no lo deja ni ir a tomar una cerveza con los amigos. Es que a veces el permiso de la casa es más restrictivo que el permiso de la comisaría virtual. Mi comisaria virtual, le dicen a la Monse, ¿eh? Mi comisaria virtual, queremos salir de aquí a proceder con unos amigos a tomarnos un shop aquí. Estamos en fase 2. Soy muy estricta. Oye, el tema de los cultos, hay que estar atento, porque lo que nos decía el comisario, el comandante, era hasta el momento, pero ayer la Corte Suprema señaló que la libertad de culto, la ley de libertad de culto está por sobre lo que rige actualmente. Entonces, sí habría autorización para hacer cultos religiosos en cuarentena con el aforo que decíamos, máximo 10 personas al interior y 20 en exterior. Eso lo dijo la Corte Suprema. Hay que ver entonces cómo hoy día reacciona la autoridad civil frente a esta resolución. Pero si lo están fiscalizando, no reaccionar como lo que vimos, ¿no? Si